Entramos ahora a la segunda parte de nuestro programa, en la que vamos a analizar los 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Le pedimos al doctor Juan Carlos Rojas, quien ya también está muy cumplidamente en sala en Periodismo Libre, que por favor nos espere, porque como entenderá, pues se nos alargó un poco la entrevista con nuestros invitados de Venezuela. Ya entenderán también sobre la trascendencia, lo complejo, lo extenso de estos contenidos en relación con lo que ha venido ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela. Buenos días, Lina María Montilla, dirigente de la CUT, dirigente del Magisterio de Risaralda y habitual invitada a nuestro programa. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Hola Luis Alfonso, muy buenos días, muchas gracias pues por la invitación. Saludo también a mi querido Jairo Ramírez y bueno, qué rico estar de nuevo aquí con ustedes en Periodismo Libre. Muchas gracias. También le decimos a Luis Jairo Ramírez, primera vez que lo tenemos invitado a nuestro programa. Él es un analista político, autor de artículos y de contenido político, y lo hemos invitado para que nos acompañe en este análisis de los 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias por acompañarnos, Jairo. Luis Alfonso, muchas gracias a ti por invitarnos a este espacio. Lina, como siempre, un abrazo y contento de compartir este escenario de discusión hoy. Bueno, vamos a ver si ponemos allí la última, el más reciente sondeo de favorabilidad del presidente Gustavo Petro, en el que se dice que cuando llegó al gobierno hace 2 años tenía el 43%, ahora tiene el 51% a pocos días de cumplir 2 años del mandato popular. Es la información que está puesta en los espacios comunicacionales del presidente Gustavo Petro. ¿Cuáles son los logros desde su punto de vista, Lina y Jairo, en estos 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, que es un gobierno inédito que hemos caracterizado, por lo menos yo lo caracterizo como un gobierno progresista, un gobierno democrático, si se quiere, que procura una transición hacia una profundización en futuros gobiernos también progresistas y de izquierda, y un gobierno que procura reformas para empezar a abrir paso a las transformaciones que requiere nuestro país. ¿Cuáles son los logros, en primer lugar, que podemos destacar del gobierno del presidente Gustavo Petro? Empiezo con Lina. Bueno, yo creo que uno de los logros principales que no podemos olvidar es que se haya podido avanzar en la matrícula cero para las universidades públicas y para las y los estudiantes, que eso ha sido como una reclamación histórica que se ha tenido desde el movimiento estudiantil y la defensa de la educación pública, y que por eso pues también ahorita para esta legislatura vamos con la reforma al artículo 86 y 87 de la ley 30 del 92, que va a la reforma a la financiación de la educación superior, y que por eso creo que es importante insistir en la matrícula cero, porque ha sido una de esas reivindicaciones. Empezó a implementar ya y muchos estudiantes están gozando de ese beneficio, y creo que eso es importantísimo. Yo me atrevo a agregar otro elemento, y es todo lo que se viene haciendo con la recuperación de tierras para el campesinado. Creo que eso también recoge otra de las banderas históricas del movimiento agrario de nuestro país, y es que la tierra es para quien la trabaja, no para que esté en manos de grandes latifundistas y terratenientes alimentando ganado, y no precisamente cultivándose los alimentos que necesitamos aquí todos y todas. Y por último, yo creo que hay algo que no hemos visto en los medios de comunicación tradicionales, pero yo sí creo que sí es importante mencionarlo, y es el tema de, hoy hay una disputa también en el marco de que es un gobierno consecuente con el medio ambiente, con el cuidado de nuestra madre naturaleza y demás, pues que efectivamente puede reducir la huella de carbono que se hace a partir del transporte que se tiene con
con los camiones, las mulas, las tractomulas y demás, pues volver a recuperar el transporte de mercancía ferroviario en nuestro país, creo que también es un avance muy importante, porque eso es también aquí, empezar a recuperar esas vías férreas que fueron abandonadas, que sirven precisamente para mover la economía de Colombia, pero también para llegar a muchos sectores apartados, pero también desde una perspectiva amigable con el medio ambiente, y que creo que eso sí es importante volver a aceptar, de que estamos retomando las vías férreas y que esto se convierte en una alternativa económica para nuestro país, pero también una forma de cuidado del medio ambiente. Ahí para que Jairo también tenga más para agregar. Bueno, Jairo, usted también cursó estudios políticos en la Universidad del Valle, pues nos puede acercar a una apreciación en relación con los logros del actual gobierno, que no la ha tenido fácil, porque la oposición ha venido desde todos los flancos, incluida gente dentro del mismo gobierno. ¿Qué opina usted? Así es. Sí, yo agregaría lo que ya ha avanzado Lina en relación, o comenzaría por las relaciones internacionales. Creo que el gobierno del Pacto Histórico, digamos, ha marcado una línea divisoria entre lo que eran unas relaciones internacionales de sometimiento, esencialmente a las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, a tener, digamos, hacer un esfuerzo de soberanía. Y eso se ha mostrado muy bien ahora con el rompimiento que hizo el gobierno de relaciones con el gobierno de Israel, como un claro rechazo y un deslinde definitivo en relación con los bombardeos que desarrolla Israel sobre el pueblo palestino y que financia tras bambalinas con recursos y con armamentos el gobierno norteamericano. Pero igualmente, digamos que un esfuerzo del gobierno se ve ahora en relación con esta situación que se está dando en las elecciones de Venezuela, aunque es una posición, digamos, muy criticada por algunos sectores de la extrema derecha, inclusive de sectores de la izquierda. Pues la verdad es que Petro trata de hacer un esfuerzo por conversar con otros presidentes, conversar con el propio gobierno de Venezuela en la idea de sacar esta situación adelante a partir del respeto de la soberanía que tiene Venezuela y que debe tener todos los países, no solamente de América Latina, sino del mundo. Esperemos pues que esta situación finalmente tenga una salida, digamos, decorosa para todas las partes. Entonces, de un lado plantearía eso. Un segundo elemento que plantearía es el que tiene que ver con el tema de la paz total. Llevamos 6 décadas de conflicto. Todos los gobiernos que llegaron, tanto del Frente Nacional como de los partidos tradicionales, llegaron con un plan debajo del brazo era un plan militar para derrotar las guerrillas. Otros, digamos, en el mejor de los casos, llegaron a hacer propuestas de solución parcial del conflicto. Eso se hizo en el gobierno de Belisario Betancur, se hizo en el gobierno de Virgilio Barco, de César Gaviria, pero se resolvía el conflicto con unos y se mantenía con otros, de tal manera que quedábamos siempre a expensas de un conflicto infinito, es decir, interminable. Lo propio hizo Santos con... Descubre la comodidad y sostenibilidad de nuestros... Con las FARC, que nosotros habíamos planteado que a Santos, cuando estaba en plena negociación con las FARC en La Habana, de que era necesario
que se abriera también un proceso de conversaciones con el ELN y con otros grupos que tuvieran un carácter político. Sin embargo, eso no fue posible y solo se logró un año después de que se firmó el acuerdo con las FARC. Santos, de una manera tímida, inicia un proceso con el ELN que muy pronto se rompió cuando llega Duque al gobierno. Entonces, el gobierno del Pacto Histórico llega con una propuesta de paz total. Nosotros preferimos llamarla de paz integral, porque tendría, digamos, un carácter, una connotación mucho más política. Y lo muestro como uno de los logros de este gobierno en el sentido de que, claro, no es un asunto menor, es un asunto con muchas dificultades, como ya lo estamos viendo hoy, ¿no? El ELN mantiene congelada la negociación en la mesa. Igual pasa con una parte de lo que se ha denominado el Estado Mayor Central, y solamente se mantiene con un grupo del Estado Mayor Central, sobre todo el Catatumbo y de algunas regiones del centro del país. Entonces, digamos, este es un esfuerzo que nosotros tenemos que apoyar desde la sociedad. Si de un lado del gobierno y del otro lado de los grupos armados no se logra avanzar, la sociedad civil tiene que intervenir, tiene que generarse un movimiento de masas muy fuerte para exigirle a las partes que no solamente cumplan con los pactos de cese del fuego o de cese de hostilidades que se ha planteado, y además que no se levanten de la mesa hasta tanto no hayan avances en los puntos de las agendas que como un acuerdo han establecido. Entonces ese sería, Luis Alfonso, un segundo elemento grueso, digamos, que plantearía, y neural, porque hace parte de la columna vertebral de la política de este gobierno. Y un tercero, para también dejarle un mochito a Lina, porque hay una cantidad de elementos que resaltar, por supuesto, pues es el tema de las pensiones, de la ley de pensiones. Como tú mismo decías al comienzo, pues nos encontramos en una sociedad conservadora, unas élites que han gobernado sobre el statu quo, enemigas de los cambios, porque obviamente mantener el statu quo es lo que les ha permitido mantener unas legislaciones, un modelo de Estado, un modelo económico que les permita enriquecerse. Por eso se oponen a pie cerrado, a pie junto, que haya transformaciones en el país. Bueno, pues este fue uno de los elementos centrales del pacto histórico, del programa de gobierno del pacto histórico. Y obviamente la ofensiva de los gremios económicos de la ANDI, de FENALCO, de la ANIF, la ofensiva de los partidos de la derecha tradicional, una ofensiva de los medios corporativos, de prensa, etcétera, ha sido el de impedir que esas, desde cada uno desde sus escenarios, ¿no? Impedir que esas transformaciones avancen. Bueno, pues en medio de esas circunstancias, pues ha pasado una que es la ley de pensiones, que permite, con todas y sus limitaciones, porque obviamente esta ley tiene observaciones críticas, obviamente estas leyes no dejan satisfecho a todo el mundo, siempre habrá quien diga que le faltó algo, que hay que mejorarle esto o lo otro, pero es una ley que con relación a lo que había significa un paso importante en el sentido de que trae una serie de beneficios para las personas de la tercera edad. Entre ellas, en primer momento, del bono o de la ayuda, del beneficio económico para personas que laboraron durante toda su vida, que hoy ya tienen por encima de 80 años, se habla de más o menos 2.5 millones de personas, y que no estaban recibiendo ningún tipo de ayuda para sobrevivir. Bueno, pues este gobierno establece eso y logra por primera vez, cosa que no hicieron los anteriores gobiernos, de establecer unos apoyos, unos aportes del Estado
para que estas personas salgan de la situación casi que de indigencia en que los tenía sometidos los gobiernos anteriores. Por acá, don Gustavo Rojas nos dice, vamos a poner aquí lo que nos dice don Gustavo Rojas: entre muchos logros presentes y futuros del presidente Petro es rescatar la soberanía nacional, el camino hacia la inclusión popular, al bienestar, derechos como la paz, la dignidad y la justicia. Bien, pero obviamente todos los procesos, incluidos los gobiernos, tienen también fallas. Y es necesario analizarlas también en la perspectiva de que un proceso popular, de estilo popular, democrático, alternativo, pueda sostenerse y pueda avanzar. Hemos visto algunas dificultades, por ejemplo, en materia comunicacional. Ha habido errores en materia comunicacional. Ha habido errores en el nombramiento de algunos altos funcionarios, principalmente ministros como Alejandro Ramírez, Alejandro Gaviria, cuando se le quiso dar un carácter amplio al gabinete e ingresó gente del llamado centro político, que después defraudó porque, como el mismo presidente Gustavo Petro lo dijo, pues llegaron a orar contra el mismo programa del gobierno del presidente, la señora Cecilia López en Agricultura, el mismo ministro de Hacienda. Pero el más grave de los errores fue, y el presidente lo ha reconocido en la reciente instalación del tercer periodo de sesiones del Congreso de la República, le pidió perdón al país por haber nombrado a ese señor Olmedo López, que llegó sin ninguna consideración de en qué terreno se encontraba y quién era su líder, el presidente Petro. Llegó a traicionarlo y a generar un estado de corrupción terrible y lamentable que de todas maneras el presidente ha repudiado, lo sacó de inmediato, pero queda allí ese terrible lastre que la oligarquía está aprovechando, y de qué manera, para tratar de deslegitimar el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuáles consideran ustedes que son los espacios, los ambientes, los elementos en los que se tiene que mejorar por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, Lina? Yo quiero empezar precisamente diciendo que este es un gobierno que, a diferencia de los anteriores, reconoce efectivamente sus errores y empieza a corregir, ¿cierto? Y yo sí creo que eso no se puede perder del radar, porque de una forma u otra pues ubica que hay un ejercicio de autocrítica y de mejorar, además porque esta es la primera vez en la que nos encontramos con un gobierno alternativo y que efectivamente en aras de garantizar el acuerdo nacional, de garantizar la amplitud de otros sectores, pues efectivamente se han incurrido en ciertos errores de que no se ha dudado a la hora de corregirlos, de reconocerse y de corregirlos, y que se tengan que dar las investigaciones a como dé lugar, ¿cierto? Yo creo que un caso que no podemos olvidar es toda la situación que se dio con Nicolás Petro, y el presidente no dudó en decir que se tenga que investigar y que asume las consecuencias de sus hechos, ¿cierto? Entonces yo sí creo que eso se tiene que rescatar y se tiene que valorar de este gobierno, y que efectivamente pues debe llevarnos a nosotros y nosotras a demostrar que eso también hace que este gobierno sea diferente a los gobiernos anteriores. Por otro lado, yo sí creo que me recojo en lo que tú has dicho en términos del tema de comunicaciones, aunque se viene mejorando. Creo que la estrategia que se viene implementando con RTBC ha sido muy importante, y no solo pues en términos de televisión, sino en general todo lo que significa la red de comunicación pública que se maneja desde la RTBC. Creo que también hace falta, y yo creo que, no sé si Jairo comparta esto, pero las organizaciones sociales nos tenemos que hacer una autocrítica efectivamente frente al manejo de las comunicaciones y de cómo difundimos y ayudamos a compartir lo que sea desde el gobierno nacional, ¿sí? Es decir, seguir replicando lo que hace la RTBC, lo que hace Radio Nacional Pública, lo que hace Señal Colombia, todo esto, esta apuesta pública que también es restarle audiencia al sector privado, y creo que sobre eso, pues nosotros y nosotras como organizaciones sociales y también de manera individual, pues podemos jugar un papel importante. Y yo creo que
un error que se tuvo en la legislatura anterior y que no se puede olvidar, porque eso tiene que generar una reflexión al gobierno en términos de cómo construye sus propuestas legislativas, es también sobre la base de lo que pasó con la reforma a la educación. ¿Sí? Lo que sucedió con la reforma a la educación como derecho fundamental, creo que eso también tiene que dejar claro de que hay una población que se va a movilizar, que va a estar ahí en primera fila defendiendo el accionar de este gobierno, defendiendo las reformas sociales, pero también diciéndole al gobierno, oiga, se está equivocando en esto, oiga, Congreso, están metiendo estos micos, entonces aquí hay que llamar la atención y se tiene que corregir como efectivamente se hizo, ¿cierto? Entonces creo que eso también es una lección importante para este gobierno. Luis Jairo. Sí, yo volvería al plano internacional. Creo que hay unos aspectos que es necesario avanzar. Ahora, uno entiende que con 2 años de gobierno es difícil resolver situaciones que se han venido acumulando durante tanto tiempo. Pero tiene que ver con la soberanía nacional. El tema, por ejemplo, de la pertenencia de Colombia a la OTAN. No entendemos cómo Colombia, y eso se hizo, entiendo que fue en el gobierno de Santos, Luis Alfonso, tal vez tú recuerdes mejor, de una manera absurda se anexa a Colombia a un tratado que es del norte de Europa, que viene desde las épocas de la Guerra Fría, y se le vincula a Colombia como una especie de socio adjunto a la OTAN. Nosotros no tenemos por qué estar allá. Esa es una discusión que se ha revivido ahora a raíz de que se realizan unas operaciones militares en el Pacífico, allá que tú estás con el portaaviones más grande del mundo, en una suerte de provocación contra este proceso de rebeldía que avanza en América Latina, y nos mandan un portaaviones para hacer ejercicios militares. La pregunta es, ejercicios para prepararse para una guerra ¿contra quién? Es decir, ¿contra quién es que vamos a pelear en América Latina? Contra los gobiernos, las coaliciones, las convergencias populares que están saliendo para constituirse en alternativa de poder en estos países de América Latina. Es una pregunta que es necesario que el gobierno siga repasando, porque necesitamos ir avanzando en decisiones que vayan afirmando a Colombia como un país soberano, como un país independiente, y a América Latina, por supuesto, como un continente para la paz, porque tú ves que mientras en Europa lo que se está es incendiando todo el territorio europeo, con los avances de la OTAN contra Rusia, con todos los escenarios bélicos que se han instalado en Ucrania, con lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, con los ataques, los bombardeos de Israel contra el pueblo palestino, pues estamos ante una nueva geoestrategia política mundial que apunta a la guerra, y eso está en contraposición de lo que estamos haciendo en Colombia, un país que está apuntando es a ver cómo resuelve los conflictos internos que tiene, pero no por la vía militar, hacia Uribe, sino por la vía del diálogo y de la negociación. Entonces, ese es un elemento, me parece, que es muy, muy importante, sobre el cual debemos reflexionar. Y un segundo intento, un segundo elemento, por supuesto, ya lo señalaba Lina, pero yo quisiera reforzarlo, es el tema de la corrupción. Nosotros veníamos, digamos, genéricamente o formalmente diciendo, estamos luchando contra la corrupción. Uno de los discursos, o el discurso de Petro en la campaña electoral fue ese, la lucha contra la corrupción. Inclusive él llegó a plantear el establecimiento de un tribunal internacional avalado por la ONU, que viniera a Colombia a hacer una investigación de fondo sobre todos estos elementos de la corrupción. Bueno, pues lo que ha pasado, este episodio de Olmedo López y la situación de la unidad de gestión del riesgo,
y todos los escándalos que están estallando sobre los desfalcos que dejó el anterior o los anteriores gobiernos, pues lo que están mostrando es que este tema de la lucha contra la corrupción no es tan sencillo como lo estábamos viendo, sino que este es un tema que ha permeado todos los escenarios, todas las partes del Estado colombiano y de la sociedad, y que esta lucha contra la corrupción es un reto que es un reto más grande del que nos habíamos imaginado, porque ha llegado a calar inclusive a miembros del propio pacto histórico. Esto nos debe llevar a una reflexión muy seria y a plantear que la lucha contra la corrupción es un reto grande que efectivamente compromete al gobierno y debe comprometer al conjunto de la sociedad, y los medios que estén disponibles de comunicación del gobierno y del pacto histórico y de los sectores democráticos deben estar todo el tiempo, 24 horas, enfilados a la denuncia y a un proceso, digamos, pedagógico para que la decencia, la honradez sea un elemento que se establezca desde los niños, en la edad del jardín infantil, de la escuela, del colegio, porque necesitamos, y esto va a requerir de décadas, formar a las nuevas generaciones para una futura sociedad que efectivamente erradique la corrupción de la escena nacional. Creo que es muy importante lo que ustedes han planteado. El problema de la lucha contra la corrupción debe pasar del enunciado formal a una práctica de lucha efectiva muy compleja, porque ese fenómeno está centrado, está enraizado en mucha gente en la sociedad colombiana, principalmente en el ejercicio de la política y del Estado, y se requiere de trabajar en la formación de una ética pública a toda prueba, que evite que cuando se llega a cargos importantes de gobierno o de elección popular, cualquiera que ellos sean, pues se mantengan incólume los principios y los valores éticos, y empezando por la gente de la izquierda, porque no es de izquierda quien ejerce la corrupción. La corrupción nada tiene que ver con principios progresistas de izquierda verdaderamente democráticos. Bueno, finalmente, y agradeciendo la participación de ustedes esta mañana en Periodismo Libre para hacer este rápido balance de los 2 primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Profesora Lina, ¿cómo marchan los preparativos para las movilizaciones que se anuncian con miras al 7 de agosto? Hemos visto que se han convocado pues la celebración y la movilización. Sería como la movilización número 10 u 11 de respaldo del gobierno del presidente Petro a las reformas sociales. ¿Qué nos puede informar sobre esto? El micrófono. Así es, Luis Alfonso, pues efectivamente desde el Comando Nacional Unitario, la Coordinadora Nacional por el Cambio, inclusive el mismo comité político que está preparando la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, venimos haciendo un amplio impulso a la movilización del 7 de agosto, que es en el marco de la conmemoración de los 2 años de este gobierno, pero que también es una movilización en respaldo a esas reformas sociales. Porque en estos momentos pues viene la reforma laboral ya discutiéndose, pero vienen nuevas propuestas legislativas. Retomamos la reforma a la salud, la ley de servicios públicos, el tema de minería, también está la reforma al artículo 86 y 87 de la ley 30 del 92, entre otros, que son reformas, insisto con esto que lo hemos dicho en muchos espacios, que buscan beneficio para la clase trabajadora y para el conjunto del pueblo colombiano. Así que este 7 de agosto la idea es que nos podamos encontrar en Bogotá, las citas a partir de las 9 de la mañana en el Parque Nacional, para luego desplazarse hacia la Plaza de Bolívar, para que puedan pues llegar con sus familias, con sus procesos organizativos, que podamos llevar todo lo que sea distintivo y una marcha alegre reivindicando los 2 años del gobierno popular que el pueblo eligió,
pero también los retos que tenemos de cara a las tareas que aún están pendientes en esa lucha por la dignidad para todos y todas. Y en Pereira nos vamos a encontrar a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de Bolívar, así que también una invitación muy especial para todos y todas para que podamos hacer este día un día de fiesta, pero también un día de lucha por la dignidad del pueblo colombiano. Muy importante entonces esa convocatoria. Habrá una gran movilización el 7 de agosto desde las 9 de la mañana hacia la Plaza de Bolívar para celebrar los 2 primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y Jairo, se anuncia también para el 14 de septiembre, próximo mes, por la realización de la Asamblea Nacional Popular, que se ha aplazado ya en 2 oportunidades. Esta asamblea pues también será de respaldo a las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro y de impulso a la unidad popular, de impulso a la unidad del campo alternativo. Esto es fundamental, esto es muy importante, con miras al año 2026. ¿Qué nos puede informar en relación con esta iniciativa? Usted que es un hombre también vinculado a las luchas sociales en la capital de la República. Sí, yo creo que estamos como en un momento de quiebre, ¿no? En un punto de tránsito que distingue este gobierno de otros. Aquí la gente se queja mucho de que Petro usa el Twitter, de que Petro está convocando a la gente a la movilización, y eso no lo hacían presidentes anteriores o gobiernos anteriores. Lo que pasa es que las élites dominantes no se están dando cuenta, todavía no son conscientes de que hay un cambio de gobierno y que por lo tanto hay un cambio de formas de ver el ejercicio de la administración pública y la responsabilidad de lo que deben tener los gobiernos con la sociedad. Y uno de esos, pues por supuesto, es la movilización. Hasta ahora ningún gobierno había convocado, tanto como lo hace Petro, casi todas las semanas está llamando a la gente a que se movilice. Ningún gobierno lo había hecho, al contrario, los gobiernos que hubo a lo largo de estos años anteriores, lo que hicieron fue reprimir la movilización, le tenían pavor, le tenían terror a la gente organizada y a la gente movilizada en las calles, y a la gente reclamando cambios, transformaciones. Entonces, esta es la ocasión para aprovechar el 14 de septiembre, que es un aniversario, entre otras cosas, del paro nacional que hicieron las 4 centrales obreras en el año 77, en el gobierno de López Michelsen. A la vez que se conmemora esa, que es una fecha histórica, un hito importante de las luchas de la clase obrera colombiana, aprovecharla ahora en un momento político diferente para impulsar no solamente la unidad del movimiento popular colombiano, impulsar, fortalecer las organizaciones sociales, sino movilizarnos a salir a la calle, a las plazas públicas, a las carreteras, para continuar afirmando el anhelo de cambios, de transformaciones políticas y sociales para construir una nueva sociedad, que es la apuesta que ha planteado públicamente el Pacto Histórico. Bueno, muchas gracias, Lina María Montilla Díaz y Luis Jairo Ramírez, por habernos acompañado esta mañana de este rápido análisis de los 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Un abrazo para ti, Luis Alfonso, para Lina, otro abrazo grande y nos seguimos viendo en las calles. En las calles. Así es, muchas gracias Luis Alfonso, también un abrazo para ti, para Jairito también, y bueno, invitar a toda la ciudadanía para que este 7 de agosto salga masivamente a las calles con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque este es un gobierno nuestro y vamos a seguir en las calles luchando por las reformas sociales y las transformaciones para todos y todas. Un fuerte abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Bueno.